En este tema vamos a ver fundaciones, ¿sí? Bueno, las fundaciones son los elementos estructurales, ¿sí? Que transmiten, ¿sí? Todo el peso de la superestructura al suelo, ¿sí? Entonces, el que va a resistir va a ser el suelo. Y a la parte de la fundación, donde está el suelo, se llama solera de fundación, sobre la cual va a apoyar, ¿sí? Ya sea una fundación directa, eh, y en el caso de que sea una fundación indirecta, la solera estará en el fondo, ¿sí? Y será fundada a través de otro elemento estructural que es indirecto, por eso se llama fundaciones indirectas, las cuales necesitan de otro elemento estructural, las cuales pueden ser pilas, pilotes o micropilotes. Este tipo de fundaciones que nosotros no vemos son cuando los suelos no tienen la capacidad portante para resistir el peso de la superestructura, entonces se busca en profundidad mayor resistencia del suelo y podríamos tener dos tipos de resistencia. Una es resistencia de punta del pilote y otra, en el caso de que no haya resistencia como el fundar en arenas, que es muy profundo el estrato, ¿sí? El estrato resistente, entonces se determina, ¿sí? Cuál es la resistencia friccional y entonces con esta resistencia friccional se introduce un montón de pilotes de tal forma que puedan distribuir y absorber a través de la fricción lateral la resistencia del todo el peso de la superestructura. En eso consiste una fundación profunda o indirecta. Pero para saber, como digo acá, es fundamental, lo primero que tenemos que saber para realizar una fundación es qué tipo de suelo tenemos. El suelo es lo más importante, ¿sí? Sabemos que de rocas, lo primero que tenemos que saber es que tenemos rocas, ¿sí? Las rocas pueden ser de origen ígneo, pueden ser rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Entonces, de la meteorización de estos tres familias de rocas madres, ¿sí? Vendrían a formar parte de los suelos. Entonces, vemos acá, hoy un capítulo muy sencillo así, de los tipos de suelos, ¿sí? Los tipos de suelos se clasifican de dos formas, ¿sí? Una las clasifica el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS, muy conocido, donde clasifica el suelo en suelos gravosos, grava, ¿sí? Suelo arenoso, sand es en inglés arena, por lo tanto esto representa la arena, y limos, que es el tipo de nuestro suelo de tierra colorada, es un limo arenoso, limo arcilloso o arcillo limoso, depende del comportamiento, sí, que tenga, y esto sería limo, y el último sería arcilla. Entonces esos son los tres tipos básicos de suelos. Después tenemos combinaciones, ¿sí? Entre suelos. Y el sistema unificado los clasifica en función de unos parámetros, ¿sí? De laboratorio que se llaman límite líquido, que la letra creo que es W, límite plástico, ¿sí? Y el índice plástico, ¿sí? El índice plástico no es otra cosa que la diferencia entre el porcentaje de límite líquido menos el límite plástico. En laboratorio, si vemos en este tema vemos los ensayos de laboratorio, ¿sí? Tenemos los tamices, la serie de Taylor, ahí determinamos qué porcentaje de granulometría de cada uno, ¿sí? De grava, de suelo fino, bueno, tiene. Y lo más importante es saber cuánto suelo pasa del tamiz 200 micras. Porque en la clasificación del HRB, por ejemplo, tenemos dos familias importantes de suelo, aquellas que
son mayores al 35% de finos que pasan ese tamiz y menores al 35%. ¿Sí? De acuerdo a eso tenemos dos tipos de suelos muy distintos. En cambio en el SUX necesitamos sí o sí los límites líquidos, y el ensayo que se usa en laboratorio es el método de la copa de casa grande. ¿Sí? Se toma una muestra del suelo, se la humedece y se enrasa esa pasta de suelo, y con esta herramienta que está acá se le hace un canal. ¿Sí? Entonces, este canal, ¿sí?, se le da 25 golpes. La humedad que en 25 golpes hace desboronar ese porcentaje de humedad, es el óptimo del límite líquido. Entonces, yo peso esa muestra de suelo, la masa de suelo húmedo, la peso, después llevo al horno y saco el peso de la masa de suelo seco, divido la masa de suelo seco por 100, sería el porcentaje del límite líquido W. Entonces, ahí tendría un índice. El otro índice sería el límite plástico. Este es más difícil porque dependerá de la experiencia del operador, que tiene que realizar rolitos con la mano, ¿sí? Y cuando estos rolitos se fracturan, ¿sí?, quiere decir que ahí ya está con el contenido óptimo de humedad, cuando ya está en la zona plástica. Entonces se toma un montón de esos rolitos, se los pesa esa masa de suelo húmedo, menos se lo lleva a un horno, se saca la masa de suelo seco, sobre la masa de suelo seco por 100, y se determina ese porcentaje de humedad. Obviamente que el límite líquido va a tener más humedad que el límite plástico. Entonces, el límite líquido menos el límite plástico va a ser lo que nosotros denominamos índice plástico. Y estos son los indicadores del comportamiento del suelo, y de acuerdo a los valores se dividirán podemos identificar cuál es una arcilla y cuál es un limo, porque los dos tienen, aparentemente, visualmente parecería que son los mismos, pero tienen comportamientos de esos indicadores distintos. Entonces, seguimos adelante, ¿sí? La clasificación de suelo es muy importante. Esto no es tema de maestro mayor de obra, solo saber, tener información de que esto se hace para un trabajo de laboratorio de clasificación de suelos. Bueno, luego tenemos la clasificación del HRB. Como dijimos, ¿sí?, pasa tamiz de 200 hasta el 35%. Más del 35% se clasifica en otro tipo de suelo. Entonces tenemos suelos granulares y suelos arcillo-limosos. Esto se usa mucho para la construcción de carreteras, ¿sí? Highway Reset Board, ¿sí?, es del reglamento estadounidense de la ASTOP, ¿sí? Entonces, esto se usa mucho en las vialidades o en las construcciones de carreteras. Bueno, la capacidad portante del suelo, que esto sí es importante para nosotros como maestro mayor de obra. Cuando la obra es de importancia, obviamente que debemos recurrir a persona idónea, la cual puede darnos los valores del comportamiento de resistencia del suelo. Y esto podemos hacer de distintas maneras. Uno, a través del plato de carga o métodos de auscultación. Los métodos de auscultación hay dos. Este es el más barato, el Standard Penetration Test, sería SPT, muy conocido internacionalmente. El SPT de Terzaghi fue modificado acá en la Argentina por el de Moreto, que es un poquito más grande y hay que corregirlo. O sea que si uno tiene un Terzaghi, el SPT de los valores de Moreto deben ser corregidos por 0,8, sí, los valores de tensión admisible de Moreto. Entonces, ¿por qué tienen que ser corregidos? Para poder usar las tablas de correlaciones de otras normativas que hicieron investigaciones del comportamiento del suelo. Entonces, a través de... ¿En qué consiste el ensayo? El ensayo consiste en colocar
una punta cónica, hueca, ¿sí? En el cual tiene una varilla roscada y arriba tiene un cabezal, y en este cabezal recibe un martillo, ¿sí? Esto es un martillo que sube una determinada distancia y baja, y cada golpe va introduciendo, ¿sí?, este cilindro cónico, introduce en el suelo. De acuerdo al número de golpes que recibe, tendremos la resistencia, ¿sí? Entonces hay tablas de correlaciones en las cuales podemos distinguir que mayores de 50 golpes, y bueno, dan algunos valores orientativos de cuáles son las resistencias posibles de obtener de los suelos. Eso es importante. El mejor método que hay para determinar cuál es la resistencia del suelo es este, pero es muy caro. Es el CPT, que es Cone Penetration Test. Este ensayo, hay vehículos, hay muchos tipos, digamos. Usa un equipo de informática y usa una prensa hidráulica que transfiere los datos a un computador, y a medida que va introduciendo y recibiendo el valor de las presiones, podemos saber a través de esos valores y la velocidad de penetración cuál es la resistencia del suelo. También podemos saber qué tipo de fuerza ejerce la napa freática sobre la presión. Es importante, este es uno de los mejores ensayos, ¿sí? Y a medida que va entrando el cono, ¿sí?, va registrando, ¿sí?, la forma y la resistencia del suelo. Y es un ensayo muy realista. Lo que sí, este ensayo necesita de las tomas muestras, de sacar tomas muestras para poder sacar y clasificar qué tipo de estratos de suelo voy teniendo, para poder identificar realmente por qué sucede y tengo buena resistencia. Eso no dice el Cone Penetration Test. Estos ensayos van acompañados de otro ensayo como Terzaghi y Moreto para poder determinar. Bueno, todo esto de referencia a toda la charla es para saber que los valores de las tensiones admisibles cuando la obra es importante se debe recurrir a una persona idónea, ¿sí?, para que les des los valores de las tensiones admisibles del suelo. Bueno, acá doy algunas resistencias admisibles, ¿sí?, del suelo recomendadas, ¿sí?, que están acá en función de algunas tablas que pueden encontrar en distintas bibliografías. ¿Sí? A esas tensiones se le afecta un coeficiente de seguridad, ¿sí?, los valores que uno puede obtener, y acá están más o menos los valores de seguridad que se toman, ¿sí?, de acuerdo al tipo de ensayo que se realice, ¿sí? Este es lo que nos interesa a nosotros, como tener una idea de cuáles son los valores en la zona de la resistencia de los suelos, ¿sí?, cómo se comporta el suelo. La resistencia admisible de los suelos recomendados, ¿sí? Entonces, para nosotros, tenemos la tierra colorada, puede estar floja, compacta, muy compacta, inundada, ¿sí? Quiere decir que la napa freática, uno hace un pozo en el suelo y resulta que el nivel de agua está acá. Ese es el nivel freático. Bueno, eso juega un papel muy importante, ¿sí?, ya que la presión del agua ayuda a soportar el peso de la estructura. Y si llega a suceder, en el caso como pasó en la Ciudad de México, que tuvieron asentamientos, se dieron cuenta que cuando bajaba el nivel freático, bajó el nivel freático, los suelos que estaban arriba eran arcillas, y la arcilla se iba consolidando. Ningún edificio se ha caído, lo que pasa es que toda la planta baja quedó en un subsuelo. Entonces, ¿por qué? Porque se fue asentando y se fue comprimiendo la arcilla, disipando sus presiones hidráulicas de agua, porque la napa freática bajó, y entonces tuvo asentamientos muy importantes. Eso hay que tener en cuenta en los tipos de suelo, para que eso no suceda en una construcción, ¿sí? El controlar los asentamientos es re importante. Bueno, acá están algunas fotografías de la tierra colorada que conocemos, ¿sí? Este que está acá es una tosca, realmente si uno presta atención es la tierra colorada, pero muy consolidada,
por la cantidad de ferrita que tiene. Entonces quedan como si fueran rocas, se comportan. Y se van estratificando, porque como esto es es un suelo sedimentario, es una roca sedimentaria realmente. Los suelos son rocas sedimentarias, muy finas, ¿sí? Que se fueron estratificando. Y a través del tiempo, a medida que va estratificando más suelo, más suelo, más suelo, se van consolidando. Y si tiene presiones muy elevadas, obviamente que y están en contacto con temperatura o algo magmático, se pueden transformar esas rocas sedimentarias en metamórficas. Bueno, acá tenemos las gravas comúnmente. Esta sería una tierra suelta arenosa, ¿sí? Como arena fina, el típico suelo de Corrientes, que en Misiones tenemos, ¿sí? En el límite con la frontera con la provincia de Corrientes. Esto es muy típico de los arroyos, es la arcilla. Comúnmente el azul que vemos acá, que es una caolinita, es lo que comúnmente nosotros conocemos como barrio ñaú, le dicen algunos, y eso sí es peligroso porque es una arcilla, ¿sí? Y ahí sí tendría el problema de asentamientos. Debería tratar, pero acá en Misiones lo que tiene de bueno es que uno excava 1 metro, 2 metros por debajo de este nivel de arcilla y se encuentra con un manto basáltico, porque toda la provincia de Misiones tiene una base basáltica del macizo paranaense, ¿sí? O sea, una colada basáltica que bañó toda la zona brasilera y la zona de Misiones forma parte de eso. Bueno, vamos a seguir entonces con otro tema. Bueno, ahora las fundaciones superficiales, que es lo que es el tema vigente para ahora. Las clasificaciones las vemos, sí, como de acuerdo a la ubicación en planta, como zapatas puntuales, aisladas, sí, y de acuerdo a la ubicación en planta estructural podrán ser zapatas centradas, de borde o de esquina. Cuando están apoyadas sobre una misma zapata, pueden ser corridas, sí, o sea, todas las columnas están sobre una misma zapata. Entonces, tenemos zapatas corridas bajo un muro, si esto fuera todo un muro, o zapatas con columnas, ¿sí? Entonces, este tema no lo vemos, ¿sí? Es muy importante saber qué cantidad de carga, porque deberá tener la misma resistencia la zapata, ¿sí? De la carga, porque no siempre las columnas descargan el mismo peso, ese es el problema que hay. Deberán tener superficies distintas. Será una zapata corrida, pero van a tener superficies de contacto distintas. Bueno, las zapatas corridas combinadas ya vimos, y vemos zapatas superficiales, comúnmente llamadas plateas. ¿Sí? Las plateas son muy comunes en el caso de fundaciones. Cuando las zapatas les dan muy cerca, ya no conviene colocar zapatas aisladas juntas, sino realizar una platea, o en construcciones livianas como casas prefabricadas, cuando se fundan sobre arena o arcilla, conviene hacer una platea y construir la vivienda sobre esa platea. Bueno, esa sería la clasificación. Bueno, de acuerdo al CIRSOC 201 del año 2013, tenemos los 3 tipos de zapatas, ¿sí? Zapata centrada, zapata de borde y zapata de esquina. Y la forma de dimensionar la placa de fundación, la superficie, será la resistencia del suelo, ¿sí? Entonces será N por 1,1, que considera el peso propio, dividido la resistencia admisible del suelo, ¿sí? Efectiva del suelo, guarda, no admisible, la resistencia efectiva del suelo. Eso me va a dar la superficie de la placa. Esa superficie de la placa, si es una placa cuadrada, obviamente que el lado A va a ser igual a la raíz de la superficie de la placa. ¿Qué pasa cuando tenemos una zapata centrada? Consideramos que la distribución debajo de la placa tenemos una distribución de resistencia de suelo uniforme, ¿sí? O sea que esa resistencia del suelo que el suelo soporta va a ser una resistencia uniforme. Pero no sucede lo mismo en el caso de una zapata de borde, porque en una zapata de borde, si prestamos atención,
donde descarga la columna voy a tener mucho peso y donde en la otra punta voy a tener menos resistencia de suelo. Por lo tanto, en este caso la superficie de la placa va a ser igual a N1 por 1,1 sobre la mitad de la resistencia efectiva. ¿Sí? Y ahí determinamos cuál es la superficie. Bueno, para la condición de resistencia, como vimos, ¿sí? Para la condición de resistencia, lo que vemos es que siempre la resistencia de diseño, sabemos que es igual a un coeficiente phi de reducción en función del tipo de solicitación que está actuando sobre la estructura por sería resistencia nominal del material. Y eso deberá ser siempre mayor, ¿sí?, que la resistencia última requerida. Entonces la resistencia última requerida es la que se encuentra como solicitación sobre el elemento estructural, ¿sí?, mayorado con las reglas de Thurström, ¿sí? Bueno, cuando dimensionamos a flexión, consideramos, el reglamento considera los planos de corte a filo de columna o a filo de cabezal de base y considera esta superficie, ¿sí?, como una carga, ¿sí?, y acá la considera como si fuera un voladizo con una carga Q. Entonces, esa carga Q última, ¿sí?, por esta distancia al cuadrado, como es un voladizo, el momento último va a ser igual a Q por L al cuadrado sobre 2. Y bueno, con ese momento vamos a dimensionar la armadura, ¿sí? El esfuerzo de corte, por ejemplo, no. El esfuerzo de corte es, si yo tengo D que es la altura a la armadura, ¿se acuerdan que era D? D es la distancia que tengo de la parte superior hasta el eje donde está la armadura. Entonces, a una distancia de D, ahí se analiza, ¿sí?, el esfuerzo cortante. Entonces voy a determinar esta superficie multiplicado por el F, pero el F de trabajo ahora, porque yo cuando adopto una sección de hormigón siempre va a ser mayor que la que necesito. Entonces voy a sacar una resistencia, una tensión de trabajo del suelo. Esa tensión de trabajo del suelo por esta superficie me va a dar el esfuerzo cortante último que va a tener la fundación. Y ese esfuerzo cortante último deberá ser menor, ¿sí?, que 0,5 por 0,75, que esto sería el phi, por la resistencia del esfuerzo que resiste la sección de el esfuerzo del hormigón que resiste tracción para el cortante, ¿sí? O sea que yo tengo que sacar esa superficie, tengo que determinar si es esta superficie, cuál es esta superficie, ¿sí?, multiplicado, o sea, está acá la sección, obviamente, multiplicado por este valor. Ustedes saben que el valor de BC es la raíz de FC por esa superficie, por B0 por D. Entonces, ¿qué es esta superficie? Este valor que está acá. Entonces, esto deberé tener cuidado si está en megapascales, ¿sí? Porque si yo trabajo en kilogramos por centímetro cuadrado, lo que yo hago es que la tensión de tracción equivalente va a ser igual a 10 kilogramos por centímetro cuadrado por FC expresado en kilogramos por centímetro cuadrado dividido 10 kilogramos por centímetro cuadrado. Bueno, ese es mi artificio por el cual trabajo todo en el MKS, que es más práctico, como les dije, trabajar. El punzonado también es una verificación de esfuerzo cortante. El punzonado se encuentra a una distancia también de D sobre 2 y es el caso en que la resistencia, la columna
entra en el suelo, o sea, falla esto, se corta acá, no es resistencia de corte, sino punzonado, porque es corte en las dos direcciones. Anteriormente se consideraba como un cono, ¿sí?, la rotura por punzonado. Ahora el CIRSOC 201 lo que considera, del año 2013, vuelvo a repetir, que es equivalente a la normativa 2005 todavía vigente, considera una sección cuadrada, ¿sí?, en la cual tengo que sacar el perímetro y después tendría que sacar cuál es la altura, ¿sí?, de corte de esa sección. Esto lo puedo hacer un dibujito en escala de lo que yo adopte, ¿sí? Entonces, si yo corté y está acá, esta distancia es mi D sobre 2, obviamente, entonces yo puedo con una regla medir cuánto tengo de acá hasta acá. Y ahí saco cuál es la superficie total lateral. Esa superficie total lateral por la resistencia de tracción del hormigón me va a dar la resistencia que tiene el hormigón, ¿sí? Entonces, esa resistencia del hormigón deberá ser analizada de la misma forma, ¿sí?, que el phi por el BC deberá ser, que esto es resistencia de diseño, mayor que la resistencia última requerida. Pero ¿cuál es la resistencia última? La resistencia última va a ser que yo tengo que sacar toda esta superficie de la placa, multiplicar por la tensión de la resistencia de trabajo, o sea que BU va a ser esa superficie rayada, ¿sí?, la superficie rayada por el F de trabajo del suelo. Bueno, entonces comparo que se cumpla esta condición. Si se cumple, estoy bien. Si no se cumple, deberé aumentar la altura D y entonces tengo mayor sección resistente a tracción de hormigón. Y bueno, eso sería para punzonado. Y luego sería el criterio de cómo van a ser los pasos para seguir al dimensionamiento. Deben leerlo nada más los puntos, ¿sí?, determinar las dimensiones, ¿sí?, de la sección de hormigón. Luego de la sección de hormigón voy a volver a determinar cuál es la resistencia de trabajo del suelo. Realmente acá no está bien claro. Y luego calcular los parámetros de acuerdo a cómo son las caras inclinadas, lo que sea, este coeficiente beta si tuviera una sección rectangular. Y voy a calcular el Q que está actuando. Con ese Q puedo calcular las solicitaciones de momento y de esfuerzo cortante, y luego deberé verificar, dimensionar la armadura. A ver si voy a adelantar, ¿sí? Yo tengo adoptar las alturas de corte. Esto no hacemos, porque yo acá en el criterio adopto, ¿sí?, que el ángulo que sea del talón esté entre 30 grados y 20 grados. Con esta condición estamos del lado de la seguridad. Ahora, si yo tomara menos de 20 grados, obviamente que sí podría recurrir a la resistencia admisible de corte para poder determinar, ¿sí? Igual tenemos que verificar que se cumpla la condición de que la resistencia de diseño siempre sea mayor que la resistencia requerida. Y en el esfuerzo cortante, acuérdense que si la resistencia de diseño es mayor de un 50% de la resistencia requerida, no necesita adicionar armadura de corte. Eso es fundamental, ¿sí?, en este criterio. Bueno. Y bueno, seguimos entonces en el ejercicio que tienen para la clase. Hay un ejercicio desarrollado dentro de la plataforma, ¿sí? Lo que sí, el ejemplo de las armaduras de fundación. Vamos a tener en un sentido una armadura distribuida a lo largo como si fueran losas de todo el ancho, y la otra armadura sobre esta armadura principal, también calculada en función de su momento flector. Luego la armadura de la columna descansa sobre esta armadura, ¿sí?, de fundación, de flexión. Y en el caso que no verifique el esfuerzo cortante y que yo tenga un
zapata de muy baja altura, pues podré adicionar armadura de corte, que será de esta forma. Bueno, ese es un tema que no recomiendo que entren en armadura de corte. Es conveniente aumentar la altura, ¿sí? Y están seguros de que eso va a cumplir y verificar todas las condiciones. Bueno, acá hay unas fotos de lo que se tiene que prever, son los separadores del suelo. Previamente en el suelo habría que hacer un hormigón de limpieza y sobre ese hormigón de limpieza colocar los separadores y arriba de los separadores apoyar la armadura de la placa base, ¿sí? Lo único que tenemos que tener cuidado siempre es con el agua de filtración de agua, a veces recurrir a una bombita o lo que sea, o si no, hormigonar lo más seco posible el hormigón si la napa freática sube muy rápido. Bueno, y eso sería todo. Esto que está acá, que están viendo, son armaduras de corte. Cuando la base recibe mucha carga y tengo esfuerzos de corte muy elevados y no puedo cubrirlo con hormigón, obviamente puedo colocar como si fueran vigas, ¿sí? La armadura de vigas que costuran la zona de corte de la placa. Si se va a cortar acá, obviamente coloco esa armadura de viga y va a resistir el esfuerzo cortante. Bueno, voy a tratar de explayarme en el ejercicio de clase. Bien, gracias.